Verso 20, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? La semana pasada hablamos de dos impedimentos, dos cosas que estorban para que el hombre pueda entender quién es, contestar la pregunta más importante para todo hombre: ¿quién es Jesús? Porque la respuesta a esa pregunta determina nuestra eternidad. Y hay dos cosas que estorbaron. Lo primero que estorbó fue el rechazo constante, el desprecio constante de los hombres. Y cuando uno desecha las tantas veces las cuerdas de amor que buscan acercarnos a Dios, pero nosotros terminamos quitándola, haciéndonos a un lado, diciendo no quiero saber, siendo indiferentes a su amor y a su misericordia. Ese rechazo constante resulta ¿en qué, hermanos? En el abandono de quién, hermanos? De Dios. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque a pesar de que vieron su gloria y gloria como la del unigénito, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y esto entonces resulta en que Dios termina abandonando al hombre a sus deseos, a sus pasiones. Porque el hombre sin Dios, hermano, no hace otra cosa más que, ¿qué, hermanos? Destruirse, lastimarse, dañarse. Es Dios el que pone freno a nuestra locura, ¿me explico? Nosotros salimos como caballos desbocados, y si no es por su gracia, terminaríamos como lo que iba a suceder con aquel hombre, Balaam, pero fue la mula la que se detuvo porque iba en camino de perdición. Y por eso se escribió aquel himno: si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera ¿qué? Perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Necesitamos un letrero inmenso que dice, que nos diga: detente, para, ya no lo hagas, porque lo único que estás haciendo es desgastar tu vida. Y el segundo motivo del no poder reconocer quién es Jesús, a pesar de haberle visto sanar, hacer milagros, dice el verso 19, usted lo tiene ahí. Ellos respondieron: Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta. Pero el punto aquí, hermanos, es que fue la necedad. En Juan están esas razones, en el capítulo 12, el verso 42. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ser, ¿qué, hermanos? Expulsados de la sinagoga. Porque muchos prefieren la gloria de quién, hermanos? De los hombres, que la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué no confesamos quién es Jesús? Porque estamos más interesados en las cosas de este mundo. Nos interesa más lo que la gente diga, o nos interesa más quedar bien con quién, con ellos, porque no estamos dispuestos a ser despreciados. Pero entiéndanlo, un hijo de Dios tiene que ser vomitado por este mundo, porque no le entramos a este mundo. ¿Sí me explico? Cuando usted come algo que no es agradable, ¿qué hace, hermano? El cuerpo lo rechaza. Usted tiene que convertirse en algo que este mundo no tolera.
Somos intolerantes a la vida de este mundo. Usted no puede, dice Pablo ahí en el capítulo 12, no os conforméis a este siglo. Pero entonces nosotros nos permitimos ser como esto. Y entonces nos vestimos, nos vemos, nos escuchamos, cuando no hemos entendido que no somos de este mundo. Nosotros tenemos que hacernos abominables a la gente. Pero queremos que la gente queremos agradarle a la gente. No hemos entendido lo que veíamos en nuestro estudio, que tenemos que ser agradables a aquel que nos llamó y nos tomó por soldados. A Él tengo que agradarle y no a nadie más. Con Él quiero quedar bien, no con nadie más. Si la gente me insulta y si la gente me ofende y si la gente me rechaza, con gusto lo haremos. Verso 20 entonces. ¿Y quién dicen ustedes? ¿Quién dicen vosotros que soy? Entonces Pedro responde y él le dice que el Cristo de Dios. Hermanos, debido a la confusión y la incredulidad de las respuestas que recibieron, la gente, ¿qué dice? La gente decía que era Elías, la gente decía que era algún profeta, la gente decía, inclusive lo llamaron que era el hijo de ¿quién? De Satanás. La gente, esa era la opinión de la gente. Entonces la gente en realidad estaba confundida y era incrédula y no podía confesar que Cristo era el hijo de ¿quién? De Dios. No tenían esa capacidad. No pudieron. Porque teniendo ojos no vieron. Y teniendo oídos no escucharon. ¿Y cuántas veces quiso Jesús juntar, como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Entonces, viendo las respuestas tan absurdas, las respuestas equivocadas, Jesús entonces les pregunta a ellos. La gente entonces no sabe, la gente está confundida, la gente es incrédula. Pero entonces yo me acerco y les pregunto a ustedes, ¿quién dicen que soy? Y entonces Pedro, hablando por todos, él responde, tú eres el Cristo, ¿de quién, hermanos? De Dios. El Cristo de Dios. Ahora, en los otros dos evangelios, yo les he dicho que este milagro o este suceso es el único que se da en los tres evangelios. En Lucas capítulo 9, en Mateo capítulo 16 y en Marcos 8, 29. En Mateo 16 dice, Él les dijo, y vosotros. Y en Marcos 8, 29, y vosotros, ¿quién decís que soy? El pronombre vosotros es enfático. Es como diciendo, ellos no saben, pero ustedes ¿qué? Ustedes deben de saberlo. De forma contraria a la opinión de toda la gente, la respuesta de ustedes es expresada, o la expresa Pedro, de una forma contraria a lo que la gente opinaba. A pesar de que ellos conocían las sugerencias, porque primero les dijo, ¿quién dice la gente? Y ellos fueron los que respondieron, Señor, lo que queremos decirte es que la gente dice que tú eres Juan el Bautista, Elías o un profeta. ¿Sí? La gente sabía de las opiniones equivocadas, de las respuestas falsas o erróneas. Y sin embargo ellos contestaron con la voz de Pedro, y
Y cuando los 12 dijeron que era el Cristo de Dios, lo hicieron con pleno conocimiento de esas opiniones equivocadas. Sin embargo, para no dejar duda, Mateo 16 nos da un dato más de algo que añadieron, o añadió Pedro. Verso 16, él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué, hermanos? Viviente. Es algo que no dice Lucas, es algo que no dice Marcos, pero Mateo sí lo añade, y él dice: eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Cristos es la traducción griega ¿de qué palabra, hermano? Ungido. Mesías. Quizá no puedo, o no sé cómo decirlo, porque creo que se dice Masaya, Mesías. Pero bueno, no hablo hebreo ni pretendo hablarlo. Lo que quiero decir es que si usted pone en hebreo Mesías, la traducción al griego es Cristo o Cristos. Y esta palabra, ambas se refieren a lo que mi hermana comentó, al ungido, el elegido de Dios. Vamos a ver rápido pasajes. Vamos a Hechos 10, por favor. Hechos 10, verso 38. Y quiero que subraye su Biblia, si usted lo puede hacer. Hechos 10, 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién está hablando? A Jesús. Y más adelante dice: y como éste anduvo haciéndole bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Con él. Entonces, Hechos 10 nos dice que Jesús fue ungido, fue escogido ¿de quién? De Dios. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién, hermanos? A Jesús. Esto es claro. Jesús es el escogido, el ungido de Dios. Ahora, versículo 9 de Hebreos 1, Hebreos 1:9. Está hablando de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Y el autor dice: has amado la justicia. 1:9. Has amado la justicia y aborrecido ¿qué? La maldad, por lo cual te ungió ¿quién? Dios. El Dios que tuyo, con óleo de alegría, más que a quién? A tus compañeros. Entonces, hermano, para que seamos ungidos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Amado la justicia y aborrecido ¿qué, hermanos? La maldad. Esto es algo, hermanos, esto es algo lógico o algo que resulta, debería resultar de cualquier hijo de Dios. Amamos la justicia y aborrecemos la ¿qué, hermanos? La maldad. Ahora, no crea que Hebreos es una cita de Hebreos. Rápido, hermano, por favor. Salmo 45, verso 7. Salmo 45, 7. No nos tardemos, hermanos, porque el tiempo apremia. 45, 7 dice la palabra de Dios: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ¿qué? Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a ¿qué? Entonces, el autor de Hebreos, que yo quiero decir que es Pablo, pero no puedo decirlo, no lo sé de cierto, lo supongo, diría Benedetti. Lo que quiero decir aquí, hermanos, es tomó del Salmo 45 esto y lo puso haciendo referencia ¿a quién? A Jesús, el ungido de Dios. Ahora, Jesús entonces es a quien Dios mismo eligió y lo escogió para tres figuras. Profeta, ¿lo escogió como profeta, sí o no? Lo escogió también como sacerdote. ¿En dónde está como sacerdote? En Génesis. ¿Sí o no con Génesis? ¿Con quién? Melquisedec. Sacerdote, pero también rey ¿de qué? Rey de Salem. Y también finalmente como rey, profeta, sacerdote y rey. Él es el profeta, el que habla de parte de quién? De Dios. Él es el sacerdote que se interpone entre Dios y el pueblo, deteniendo la ira de Dios. Intercede el sacerdote
y finalmente como el Rey, puesto con autoridad sobre todo. Él es el Cristo, y ante Él se doblará toda religión, los que creyeron y los que no creyeron, pero toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hechos 3, por favor, Hechos 3. Un pasaje más. ¿Quién escribió Hechos, hermana Pati? Lucas, muy bien. Lucas escribió Hechos y en el capítulo 3 dice el verso 18, Hechos 3, 18. Voy a leerlo, dice la palabra de Dios. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, ¿qué? Subraye, su Cristo había de padecer. Si lo traducimos es su ungido, su Mesías. Pero lo está diciendo ¿le pertenece a quién? A Él. Por eso los evangelios, Lucas 9, Mateo 16, Marcos 8, dicen el Cristo ¿de quién? De Dios. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, y ahí subraye, su Cristo había de padecer. Y denle la vuelta, capítulo 4, por favor, verso 26, 4:26, dice la Escritura, se reunieron los reyes de la tierra, ¿y quién? Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ¿qué? Su Cristo. Y el Salmo 2:2, por favor, Salmo 2:2, rápido, esgrima. Salmo 2:2 dice: se levantarán los reyes de la tierra, gracias hermano, y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Está hablando de su ¿qué? Su ungido, su Mesías, su Cristo en griego. Entonces, y Apocalipsis, rápido, Apocalipsis 11. ¿Qué dice Apocalipsis 11, verso 15? Dice la palabra de Dios: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro, ¿y qué dice ahí? Y de su Cristo. Ahí está. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en el capítulo siguiente, hermana Pati, Apocalipsis 12, verso 10, ¿qué dice ahí el texto? Hermanos, 12:10, dice la palabra de Dios: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad ¿de qué? De su elegido, de su Mesías, de su Cristo. Entonces queda claro los sinónimos. Ungido es igual a Cristo y Cristo es igual a ¿qué? A Mesías. Tres palabras sinónimas: ungido, Cristo, Mesías. Todo aquel que rechaza, escúcheme, al Mesías, al ungido o al Cristo de Dios, ¿qué dice Pablo? 1 Corintios capítulo 16, por favor. 1 Corintios capítulo 16, verso 22, es el último capítulo de la primera carta, verso 22. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea ¿qué es anatema? Maldito. Todo aquel que rechaza, todo aquel que no ama al Cristo de Dios, al ungido de Dios, al Mesías de Dios, es un maldito. Está bajo maldición. Y en esta vida no hay dos cosas, hermanos. O eres bendecido por Dios, o eres maldecido por Dios. Y no solamente es maldito, sino que merece algo. Por favor, vaya usted a Hebreos 10, verso 29. 10:29. Pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ¿qué?
El que pisoteare a quién, hermanos, al Hijo de quién, de Dios, y tuviere por inmunda la sangre de quién, hermanos, del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, no solamente aquel hombre, aquella persona que rechaza, que ignora, será que, hermanos, maldito, y será que, hermanos, castigado. ¿Qué recibirá? Dice, ni siquiera puede cuantificarse, porque comienza diciendo, hermanos, cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Ahora, hermanos, los apóstoles sabían que Jesús no era un simple profeta, y sabían que no era ni vendría a ser un gobernante político, y que vendría a satisfacer las expectativas o los caprichos de qué, hermanos, del pueblo de Israel. Él era el ungido, él era el Mesías, el Hijo amado, porque dije, en el cual tengo complacencia, fue la palabra. Él era el rey de Israel, pero no en los términos. La fe, entonces, de los apóstoles seguiría. Quiero terminar con esto. ¿Seguiría al 100 la fe de los apóstoles, hermanos? La fe de sus apóstoles, de aquellos que dijeron y confesaron, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Cristo de Dios. La fe en ese momento, estoy hablando de días antes de su muerte, ¿seguiría en su máxima expresión de los apóstoles? No. Seguiría titubeando su fe, con dudas. Y de esta confesión de Pedro a la muerte de Cristo, su fe estaría fluctuando, ¿cierto o no? Inestable. Sin embargo, aunque su fe estuviera inestable, ellos nunca dejaron de dudar sobre quién era Jesús. Lo que no entendían era por qué vendría a morir, por qué hablaba de muerte cuando ellos esperaban otra cosa. ¿Me explico? Su fe estaba en duda, pero nunca dudaron de quién era Jesús. Ellos se mantuvieron fieles respecto a la identidad. Sí cuestionaron su plan, porque Pedro intentó, y si usted sigue leyendo, intentó reconvenirle y decirle, oye, no hables de morir, yo te puedo ayudar. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero nunca dudaron de su persona. Jesús le dijo a Pedro y por extensión a los 12, excepto al traidor, Mateo 16, por favor, termino con eso. Verso 17, por favor. Mateo 16, 17. Bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando escucho esto, hermanos, yo le digo, Señor, Padre, yo quiero que tú me ayudes a ver a mi Cristo, a mi Salvador, porque es Dios el que pone la fe, hermanos, ¿cierto o no, hermanos? Él es el que nos pone la fe, y Él es el que abre nuestros ojos y nuestro, ¿qué, hermanos? Nuestro entendimiento. Y yo quiero decirle, Padre, por favor, yo quiero ver a Jesús y no verlo como un hombre, no verlo como un maestro, no quiero verlo como aquel que cambió una historia. Yo quiero verlo como mi Señor y mi Salvador. Yo quiero que seas tú, Padre, el que haga que mi mente, mis ojos y todo mi ser pueda ver a Cristo como lo que es, Señor y Dios. Porque fue cuando el Dídimo metió sus dedos, ¿se acuerda? Metió sus dedos y entonces le dijo, tú eres mi Señor. Las gentes o las personas espiritualmente muertas, hermanos, no pueden convencerse de que Jesús es, ¿qué, hermanos? Es Dios, que es Mesías, que es el Salvador, a menos que sea Dios el que despierte, ¿qué? Su mente y abra su corazón. Eso nos dice Corintios capítulo 1.
Por eso Jesús dijo, Mateo 11, por favor, Mateo 11, nadie conoce al Hijo, sino quién, hermanos, sino el Padre. Y ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera, ¿qué, hermanos? Revelar. Y Juan 6:44, no, ese lo conoce de memoria. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le ¿qué? No le traje. Y aunque los apóstoles confesaron quién es Jesús, y parecía ser un momento apropiado para llevar el mensaje de la verdadera identidad de Cristo, ellos seguramente debieron quedar desconcertados. Voy a terminar con Lucas, por favor, 9:21. Lucas 9:21. Quiero que lo lea conmigo, este pasaje. Dice el texto, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Las palabras les mandó y luego encargándoselo. La mandó es epitameo y encargándoselo para Angelio. Esto indica que Jesús les ordenó de una manera fuerte, contundente, con severidad, que no dieran a nadie la noticia. Y en Juan 12, hermanos, este fue un acto crítico de parte de Jesús, ocultar la verdad de lo que ellos habían confesado, ocultar la verdad a los que ya habían confirmado su rechazo. Además, las personas que recientemente se habían frustrado en su intento de hacerlo rey, no necesitaban que se les incitara a intentarlo de nuevo. O sea, hermanos, quiero terminar con eso. A ver, pongan atención. Ya muchos para ese momento habían rechazado a Jesús, ¿cierto o no? Sí. Aún no había odio hacia Jesús, pero sí había una indiferencia y sí había, ¿qué, hermanos? Rechazo. Hoy quizá mucha gente trata con respeto a Jesús y mucha gente habla de, pues yo respeto tu ¿qué? Tu religión, tu fe. Pero no se trata de respetar, con ganas de decirle, no seas tonto. O sea, yo no espero que me respetes, ni que respetes mi fe. Lo que no entiendes es que aquel que rechaza y pisotea la sangre es maldito. Y ni siquiera puedo entender el castigo eterno que recibirás. O sea, yo no quiero tu respeto. ¿Sí me explico? No me interesa tu respeto. Lo que quiero que entiendas es que tú necesitas que Dios abra tu corazón y que Dios te dé entendimiento y puedas ver lo que mis ojos, mi corazón sienten. Porque ese canto también viejo dice cuando yo sentí el amor de Dios. Que Dios haga sentir, haga palpitar nuestros corazones por Cristo. Que haga que nuestros ojos puedan ver su gloria y quién es Él. Porque Él les ordenó, ya no, cállense. No tiene, como diciendo, no tiene qué, no tiene caso. Me han rechazado. No quiero que intenten otra vez hacerme rey porque quieren que yo sea rey para su qué, para sus beneficios. Dios nos ayude a ser instrumentos para que la gente pueda ver a Dios como nosotros podemos verlo. Y sobre todo que puedan sentir ese amor de Dios derramado en su cruz. Señor, gracias por tu muerte. Gracias porque podemos nosotros confesar que tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, el Cristo prometido, aquel que esperábamos, aquel
quien toda nuestra esperanza está. Tú eres la esperanza de gloria. Tú eres a quien esperábamos. Tú eres el que satisfizo toda demanda de Dios. Aquel que en la cruz entregó su vida. Yo te pido, Padre, que nos perdones y que nos ayudes a ver a Cristo como lo que Él es. El Hijo amado, el ungido, el sacerdote, el profeta, el Rey esperado, el Rey sempiterno, quien reinará por los siglos de los siglos. Tú eres el Cristo, el Cristo de Dios.